a Hegel, y además la ciencia de la lógica. Y eso lo encuentro realmente increíble lo que hizo Lenin. Además, leyendo en alemán, y rapidísimo, y haciendo un comentario que es realmente increíble. Después, otros textos fundamentales para la historia de la filosofía, para el psicoanálisis, la teoría crítica, por la influencia que ha generado también en todos, en Jorge Alemán, en Slavoj Žižek, en muchos, en Alberto Toscano, en Frank Ruda, también en la misma Judith Butler, y mucha gente, ese famoso Seminario 17 de Jacques Lacan, el reverso del psicoanálisis, de seminarios de 69 a 70. Yo he hecho un curso sobre eso, con el texto de Hegel, de la Filología del Espíritu, con el texto de Collet y con el texto de Lacan. He ido cursando los tres textos, Lacan, Collet y Hegel. Ese texto es fundamental por muchas razones, ya para la gente que asistió, ya por el momento que se hizo, fue post-mayo de 68, donde mayo de 68 se entiende como un fracaso, donde la revolución no llegó, al contrario, llegó una mutación del capitalismo absolutamente más voraz, dicho, el capitalismo del goce. Entonces, y todo el trabajo que hace Lacan ahí en el seminario, siempre a la luz de Collet, de su maestro Collet, lo que aparece ahí para mí es fundamental para entender lo que ha pasado en los últimos 50 años. Entonces, esa lectura de Lacan, Collet, Hegel. Y repito, y tiene absolutamente influenciado a grandes pensadores actuales. Para mí es un texto fundamental. Después hay dos textos que se leen muy poco, por lo general le pasa eso a Zizek. También le pasaba a Hegel en su época. O sea, le pasaba a Hegel en su época, que era muy poco leído. Y le pasa eso a Zizek. Zizek será como, por lo que sé, tengo una cierta amistad con Slavoj Zizek. Entonces, es como el pensador que más vende en la actualidad, como Harvey, con Chomsky, Rancière. Antes estaba Negri también, pero Gigi debe ser como uno de los que tiene más salidas, y más traducciones en todas partes del mundo. Pero junto con eso debe ser uno de los pensadores menos leídos que hay. O sea, no se leen sus libros, se leen cosas de los diarios, en The Guardian, en El País, cosas que aparecen, crónicas, y sobre todo lo que aparece en sus intervenciones en Internet, ya que están en YouTube, a la luz de una conferencia, a la luz de un problema. Entonces lo que Gigi tiene mucha llegada en los medios de comunicación, pero en realidad formalmente no se le lee. Cuesta encontrar filósofos que lean a Gigi. O sea, cuando digo que lean a Gigi, que lean sus libros, que los lean. O sea, no se queden simplemente con una cosa de YouTube o con una entrevista, con algo menor en un periódico. O sea, realmente que lo lean. Y eso es notable el caso con él. Él tiene muchos libros en general, para sus 71 años, y todos, desde su tesis doctoral a los últimos, siempre está Hegel atravesando. Es uno de los pensadores que tiene más a Hegel en sus escritos, así como explícitamente a Hegel. Repito, desde su tesis doctoral con Jacques Alain Miller, bueno, de su primera tesis doctoral, la tesis doctoral en Eslovenia, la tesis doctoral de filosofía en Eslovenia, y ya es un Hegel materialista, ¿ya? Antes que llegara a Francia, en Eslovenia. Después su segunda tesis doctoral con Miller en París 8, también, ¿ya? Con su juego Hegel-Lacan. Y de ahí en adelante, ya en textos explícitos o en textos más sociológicos o más provocadores, siempre está Hegel presente, siempre. Y los últimos, para qué decir, los últimos digo los de ahora, que Gigi saca mucho texto, por ejemplo, en los pequeñitos de los pandemics, es Hegel, todo lo atraviesa Hegel. Yo con Gigi acabo de editar un monográfico, ¿no? En Res Pública, y lo pueden ver, ahí está lo último que piensa ahí, es Hegel completamente en el artículo. Pero están también los últimos dos grandes, que es el sexo y el fracaso del absoluto, y el cabeza en inglés, cabeza de cable, Hegel y cabeza como encableada, también son Hegel, son 1000 páginas que tiene ahí de Hegel. Pero hay dos textos que son muy buenos de él y muy poco leídos. Uno es Menos que nada, de 2013, por lo menos la edición inglesa, y Contragolpe absoluto, ¿verdad? Del texto de Hegel, el absoluto de Gegenstoß, de 2014. Esos dos textos de Hegel, que deben ser unas 1500 páginas, esos dos libros, hechos en una unidad,
que están separados por una cosa meramente comercial, porque son libros gigantes, menos que nada tendrá 800 páginas, no sé, 900 páginas, y Contragolpe Absoluto 500, 600 páginas, entonces está separado en dos. Entonces, menos que nada, y Contragolpe Absoluto son dos grandes obras de Gigi que para mí son muy importantes, y por lo general cuando me doy cuenta no están leídas tampoco están leídas. Y yo creo que sería muy importante para los estudios hegelianos. Y finalmente, mi libro sobre Hegel, la nueva lógica del mundo del Estado, que está en ACAL, para mí ahí hay mucho trabajo teórico y filosófico para entender a Hegel hoy también, y desde la ciencia de la lógica y de la doctrina de conceptos. Yo creo que ahí hay textos fundamentales. Nunca olvidar el Capital de Marx, ¿verdad? Después cuando Marx leía a Hegel, la ciencia de la lógica, toma instancia del primer Hegel, toma distancia de Feuerbach, y aparece ese tremendo lectura de Marx de Hegel, que más ni menos es el Capital, que es un libro fundamental, que siempre hay que tenerlo presente, porque debe ser como uno de los libros más hegelianos que hay, ¿ya? Y por eso ese famoso segundo prólogo que le hace Marx al Capital, que lo dice de forma explícita eso Marx, o sea, lo que le abre Hegel a Marx cuando lo lee, y deja el prejuicio del panlogicismo y lo burgués de Hegel. Y puede leer la ciencia de la lógica y a él le aparece ni más ni menos el capitalismo en el inacto exercito, en el movimiento mismo del capital. Entonces, por eso es fundamental la ciencia de la lógica para entender el capital de Marx. Bueno, siempre hay que tener presente eso en Marx. Entonces, esos textos yo creo, entre muchos más, claro, también, obviamente, pienso en Malabú con su texto de Hegel, pienso en Abate con su texto de Hegel, pienso en los trabajos de Pippin Pinker, la tesis doctoral de Frank Ruda. Entonces, hay mucha investigación interesantísima de jóvenes pensadores o antiguos o pensadores que están como en la línea de lo que a mí me interesa, ¿ya? Eso como comienzo del texto, que yo creo que es fundamental decirlo en estos 250 años. Y para la gente que está participando o para la gente que vea el vídeo después. Eso como introducción, creo yo. Me podría hablar de cada uno de esos textos, pero no da el tiempo. Entonces, del yo al nosotros se llama este apartado. Yo empezaba a leer entero el texto, pero ya estoy preocupado, ya han pasado 15 minutos. Bueno, del yo al nosotros, que es una etimología hegeliana, como ustedes saben. Hegel desde muy temprano, en 1807, incluso antes de la fenomenología, esto lo ha trabajado mucha gente, en Argentina Julio de San, que era un gran hegeliano que murió, lamentablemente, con cáncer, pero lo ha trabajado también Ripalda, que es un famoso pensador vasco, también lo ha trabajado, traductor, traductor e editor también de ciertos textos hegelianos, como la filosofía real, ¿verdad? Hizo los textos Juventud de Hegel, tiene La nación dividida, tiene muchos textos Ripalda sobre Hegel, además editándolos ahí en el archivo. Entonces, ahí se puede ver esto. Bueno, entonces, Hegel desde muy temprano tiene claro que en la historización del hombre se expresa realmente un tránsito, ¿no? Que él lo puede llamar en la fenomenología del yo al nosotros, ¿no? Que a veces no quiere verse por la inmediatez en la que acontece. Entonces, como siempre está operando lo inmediato, a veces se podría entender lo inmediato, yo hago un juego como lo ideológico, como un dispositivo, como estamos ahí atrapados en la inmediatez, a veces no vemos la articulación yo-nosotros, ¿no? Y hay que como sacarla, hay que visibilizarla, ¿no? Porque está inmediatizada, entonces, y se pierde el movimiento propio del yo-nosotros. Y Hegel eso es un maestro, ¿ya? Ya en su época y yo creo que para lo actual. Hegel lo dice así de pasada en la fenomenología, cito: lo que a continuación llegará para la conciencia es la experiencia de lo que el espíritu es. Esa sustancia absoluta que en la libertad de autonomía perfectas de la posición de ellas, a saber, de autoconciencias diversas que son para sí, es la unidad de las mismas. Yo, que es nosotros, y nosotros, que es yo, el famoso que ustedes saben en alemán, el Ich das Wir, un Wir das Ich, ¿eh? Entonces, Ich ist, es el famoso texto, que lo repito, ¿eh?
que en la libertad y autonomía perfectas de la oposición de ellas, a saber, de autoconciencias diversas que son para sí, en la unidad de las mismas. Yo, que es nosotros, y nosotros, que es yo. Aquí uso la traducción que está navada, ¿ya? Porque se puede, me gusta porque es bilingüe. Entonces ahí se puede ver el texto bilingüe, pensando en la gente más joven para leer a Hegel. Pero me gusta la lengua del lado rosa. ¿Qué quiere decir Hegel en esta aparentemente sencilla idea? Es como un juego. ¿Ya? Una de las claves interesantes de Zizek, también lo tiene Alcobatre, pero lo tiene Zizek, y también lo tiene Duque, también, pero Zizek es más claro, por su lado lacaniano, es este juego de lo aparente que tiene Hegel. Yo diría de lo inmediato. Y eso inmediato que acontece en Hegel a veces no se ve, porque uno se pasa como por alto, y ahí estaría como algo interesante para entender a Hegel. ¿Ya? Eso que aparece queda como oculto, pero es fundamental, porque en lo que aparece se juega todo, en lo que aparece en el Chime. Un aspecto de la brillantez de Hegel es que lo que aparentemente dice, esto tan simple que es yo, que es nosotros, y nosotros que es yo, como se sabe, nunca es todo lo que dice. O sea, nunca. O sea, lo que dice Hegel nunca es todo lo que dice porque es propio de su modo de pensar. Podríamos decir, como hablando como fenomenológicamente, es como si la cosa misma no se puede decir inmediatamente porque hay algo que la excede, y lo propio pensamiento es algo en sí mismo que se excede a sí mismo. Entonces, y por eso ninguna sentencia hegeliana puede estar cerrada. ¿No? Y por eso el pensamiento Hegel es lo abierto por antonomasia, es lo libre. Y que entonces en este juego aparentemente cerrado, el yo que es nosotros y nosotros que es yo, lo que quiero mostrar es que no estaba cerrado, estaba abierto. Pues Hegel es el pensador que atraviesa la apariencia, así. ¿No? En su aparente inmediatez, inmediatez, en tanto presentante, la va atravesando, porque el pensamiento de Hegel es dinámico. Esto es fundamental, por ejemplo, para entender la lectura que va a hacer Lenin de Hegel cuando lee la ciencia lógica. Lenin se da cuenta, pero de inmediato, cuando hace el ejercicio de empezar a leer el prólogo de la primera edición, el prólogo de la segunda edición, se da cuenta de inmediato que Hegel no era ni para lo que existe en el sentido clásico, universal, totalitario, cerrado sobre sí, y menos cerrado sobre sí mismo. Era un pensamiento que en sí mismo estaba perforado por el movimiento que lo constituye. Y ese movimiento es la vida. Entonces, eso me sorprende lo buen lector que es y cómo se da cuenta que nunca había sido Hegel un pensamiento cerrado sobre sí mismo, etc. O sea, Hegel es el pensador de la mediación, que permite toda inmediatez en su inmediatez. Entonces, aunque esté aparentemente operando lo inmediato en su propia inmediatez opera desde una mediación. Y esa mediación, para verla, ahí está el juego de Hegel y lo entretenido, como sería en Chile, lo desafiante de su método filosófico. Pero no de una mediación como algo acabado, o sea, y esa es la trampa que a veces hay en ciertas lecturas hegelianas, y sobre todo yo creo de ciertas trampas que hacen los kantianos cuando leen a Hegel. Hay muchos kantianos hegelianos totalmente interesantes, hay muchos kantianos, muchos derridianos leyendo a Hegel, muchos kantianos leyendo a Hegel, y es un problema que tienen los kantianos que son grandes pensadores, quieren leer a Hegel y no saben qué hacer con la mediación. Claro. Y queda atrapado en la trampa de la inmediatez, en donde la propia inmediatez se trata de una mediación inmediatizada. Entonces, ese es un problema que hay, que uno detecta inmediato a un gran kantiano leyendo a Hegel, entendiendo la mediación de forma inmediata. Claro. Y eso es lo que me asombra en forma increíble, repito, de Lenin, que entre comillas no tenía formación filosófica, pero era un fanático, no sé si ustedes saben, de Aristóteles, que me había leído un gran lector de Aristóteles y de toda la filosofía, y muy distante de Schelling, ¿no? Y de Kant. Para él es muy interesante, muy distante de Kant, pero muy cercano a Aristóteles, como Hegel. Y lo leía, los comentaba Lenin. Entonces, Lenin se da cuenta que la mediación tiene que ser entendida en el carácter de mediación, aunque aparezca la propia mediación inmediatizada.
¿ya? Entonces, porque es distinta, o sea, la mediación no puede estar inmediatizada, aunque se aparece ella misma inmediatizada, entonces serían como dos inmediatos, está el inmediato, la inmediatez, y está el inmediato, la mediación, y ahí uno queda atrapado en la trampa, y no puede salir de ahí. ¿Ya? Y en ello lo que aparece en su decir es un momento, o sea, siempre cuando Hegel escribe, incluso en la fenomenología, pero después la ciencia lógica lo va haciendo cada vez más explícito, siempre es un momento. Y ese momento no es todo el momento, es un momento, y al contrario, ese momento, que no es todo el momento, es un momento, es el que posibilita todo el movimiento de los momentos en Hegel. Y eso aparece ya en la escritura prisma de Hegel. Y eso es lo que se olvida y lamentablemente se pierde. Vayamos por partes. Si se quiere pensar que Hegel está reflexionando en torno a un tránsito del yo a nosotros, entonces sería muy simple, o sea, yo a nosotros, ¿viste? Como inmediatamente, ¿sí? Hay un yo y hay un nosotros. Y en eso inmediato, si queremos un singular y un universal, ¿no? O sea, eso, si uno cree que es eso lo que está diciendo Hegel, no ha entendido, yo creo, en verdad a Hegel. Porque sería como suponer que existe, entonces es lo típico, o sea, sería como suponer que existe algo así como como un yo en sí, así, y algo así como un nosotros en sí. Entonces sería es raro, sería como si Hegel dice, hay un yo, hay un nosotros, y uno deviene en el otro. Pues, entonces ahí uno ve, no se entendió como Hegel está pensando. Pero, pero eso es una primera mirada del análisis hegeliano. Hay otras miradas que funcionan así y no de otra manera, como algo de tipo singular que transita a algo de tipo universal. Pero en el fondo, repito, son dos algos, un algo singular y un algo universal, y que en este transitar de alguna forma se relacionan. Un algo se relaciona con el otro algo. Ambas cosas, y ese relacionarse sería un pasar de una cosa a la otra, del yo a nosotros, en su inmediatez indeterminada, en su aparecer como tal, en su brillo, en su ser. Bueno, ¿esto es posible? ¿Es así de simplón lo que está diciendo Hegel? Yo creo que en absoluto. En absoluto. Ese es el primer momento de la articulación del humano, del humano. Y de lo humano es su trato con lo real, con la propia constituye. Es importante para entender después lo que es la pandemia, ¿verdad? Claro, cuando entendemos el humano, incluso confinado, está abierto desde lo otro. Bueno, esa interpretación del texto de la filología del espíritu es en parte, no es que sea rara, ¿verdad? Pero si se quiere ver como que es toda la interpretación del texto está equivocada, ¿ya? Y luego es porque es una interpretación insuficiente de todo lo que quiere decir Hegel, porque el decir hegeliano está abierto y tiene momentos que quedan atrapados en la trampa de lo inmediato, que va mucho más allá incluso del mismo decir de la fenomenología. Esa misma idea ya empieza, es lo que trabaja das Logisch, lo lógico en la ciencia de la lógica. O sea, la misma idea que está ahí en forma incubada, interesante, en especial en la verdad, la certeza de sí mismo, de la filología del espíritu, Hegel la va como desplegando con una riqueza y una madurez intelectual y más vital con todo lo que le había pasado, de forma increíble en 1812, en especial en el Juego de la Ciencia en 1813, y ni qué decir en 1816, con todo el trabajo de la libertad con el concepto, con la idea absoluta. Le da unas vueltas de tuerca tremendo. No se trata simplemente de pasar de un estado a otro. Esto sería, como repito, como lo más banal del análisis del texto hegeliano. Es eso, pero no solamente eso. Y en cierta forma vivimos pasando de un momento a otro. La vida es esto, un poco jugando con la ciencia lógica. La vida es como un transitar. ¿Eh? Es como un transitar, la vida está en tránsito, un poco, y por eso también lo que hace Toscano con su libro La cartografía del absoluto. Es como una cartografía del absoluto. Es como una cartografía de ser en su inmediatez. De ser en su inmediatez, que como lo hablo yo, o como un poco lo hablaría Terry Pinker, del ser en su naturaleza. ¿Ah? O también Duque, ¿verdad? O del ser en su ideologización, que sería un poco como lo entiende Gigi, que verdad, en sus textos. ¿Ah?
Entonces, pero es como un primer momento que estaría ahí. Pero para esto debemos, repito, debemos sumergirnos en la ciencia de la lógica para que ese texto de Hegel empiece a mostrar más riqueza y los distintos momentos que lo constituyen. Hegel, junto con decirnos algo de carácter representativo y obvio, el yo con el nosotros, que parece como de perogrullo, ¿verdad? De perogrullo, pero no era así, ni esa sentencia inmediata era así antes de Hegel, o sea, cosa que miremos desde los griegos, los medievales, o para qué decir, la cultura, otra cultura, la amerindia, y la propia desarrollo de la filosofía, tampoco era tan simple de tenerlo claro el yo y nosotros, ni en su inmediatez. Ya, pero ya en su inmediatez es un logro la sentencia, pero si la podemos ver en su mediación dinámica, es mucho más, y por eso es importante la ciencia de la lógica. Repito, Hegel, junto con decirnos algo de carácter representativo y obvio, ¿no? Ese obvio entre matiz, porque a nivel histórico era muy poco obvio, que parece que acontece en el desarrollo de toda vida, lo que está diciendo de modo más radical o más esencial es que ese tránsito de una cosa singular a otra universal es en el fondo una regla, bueno, usando un poco una etimología de la lógica del ser. Es como una relación de medida, ¿no? Acuérdense que el libro del ser de Hegel tiene la ciencia lógica tiene tres partes: la doctrina del ser, la doctrina de la esencia, la doctrina del concepto. Y la doctrina del ser tiene como tres momentos, ¿verdad? La cualidad, cantidad y medida. Y los errores que a veces se cometen con Hegel, que son miles, por ejemplo, a ciertas lecturas heideggerianas o fenomenología heideggeriana, es quedarse en el libro del ser. Primero que es pensar que el libro del ser es el libro para antonomasia de Hegel. No, aunque tenga una segunda edición y que el libro aumenta el doble en la segunda edición, no quiere decir que sea el libro más importante. El libro más importante es el libro del concepto. El libro del concepto es la verdad del libro del ser y el libro de la esencia. Pero como el libro del concepto no se quedó en 1816, que esté por debajo del libro del ser. Se contaminó Hegel y se murió. Pero el libro por antonomasia es el libro del concepto, aunque esté redactado en 1816. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es el libro por antonomasia de la ciencia de la lógica, es la verdad del ser y la esencia. Bueno, y en el libro del ser, claro, en el libro del ser, lo propio del ser no se juega en lo cualitativo y tampoco en lo cuantitativo, se juega en la relación, en la medida. Entonces, la medida es, es, es el texto, el gigante texto de la medida, incluso en su versión, en su segunda edición, que es una maravilla. En el texto de la medida se juega todo lo que es cualitativo y cuantitativo. Ahí podemos entender que el ser, lo inmediato, era una relación de medida. ¿Eh? La inmediatez indeterminada, ¿qué es lo que era? Relación de medida. Pues eso se ve clarísimo en el texto de la medida. Ahí uno puede entender, y la inmediatez indeterminada era una relación de medida. Por eso se juega absolutamente, ahí se juega el texto, en la relación de medida. Y además pues eso es una regla, es una regla. Y esa relación de medida, dicho en forma más histórico, se juega, opera, funciona en lo histórico mismo. O sea, esa relación de medida es lo histórico mismo, es el motor de lo histórico. Ahí está el libro de la esencia. Entonces, el libro de la esencia, ni más ni menos, es la expresión dinámica de esa relación de medida. Que esa inmediatez de la relación de medida está profundizada, interiorizada, reflexionada como un motor mismo, como un movimiento mismo, que es lo histórico, o es el movimiento mismo. El famoso trabajo que hace Hegel en el libro de la esencia. Incluso me atrevería a decir que opera de modo técnico, histórico en su dinamismo. Esto es, en la esencia, ese transitar, es de yo a nosotros, es transitar porque no puede dejar de transitar el yo a nosotros. O sea, y está todo el juego del setzen, del establecer, del poner. O sea, ahí se juega. O sea, más que el yo a nosotros, lo que interesaba era el dinamismo mismo, el transitar mismo, o sea, o dicho en el lenguaje de la esencia, del poner mismo de las posiciones. Ahí estaba todo el juego.
Y eso era lo importante que había lo que se tenía que leer. Estos se actualizan como tales en esta regla esencial dinámica, que le ha dado a cada uno su lugar, cósico y aparentemente formal, y por fuera de cualquier devenir posible, pero era en el movimiento mismo donde aparecían las dos posiciones. Y eso ya se puede ver, repito, en la ciencia lógica, en especial, ya es como la ciencia empieza a mostrar el aparecer del ser, el aparecer del inmediato. El inmediato en una relación. Y ahí está todo el juego dinámico del movimiento. El esencial Hegel lo que indica no, es que hay una relación, dicho así, de medida, ese yo y nosotros, hay una relación de medida histórica, dinámica, y que está operando en una tensión, podríamos decir tensión dialéctica, pero si queremos, está operando en esa mediación misma. Sin esa tensión dinámica histórica no podría haber ningún tipo de cosa, la que sea. O sea, la cosa se funda en el movimiento. Por eso, entre comillas, Lenin cuando se da cuenta de eso, se da cuenta por qué las revoluciones fracasan, se da cuenta lo que Marx escribía en el 18 Brumario, amargado, cómo se puede llevar al poder activo más subnormal del mundo, a Luis Bonaparte, ¿ya? Como diría Gigi, cómo la gente no aprende nada de la historia. Lo propio de la historia es que uno no aprende nada de la historia. Entonces eso, ese fracaso, esa repetición a lo peor, que Hegel lo muestra genial en 1830 en su lectura de los romanos, que, que Marx lo repite para poder entender el fracaso de la revolución, primero como tragedia, luego como farsa. Lo que dice Benjamin constantemente, sobre todo Gigi leyendo a Benjamin, revolución fallida, ascenso de fascismo, esa repetición a lo peor. Entonces, esa cosa es lo que podemos darnos cuenta, ¿verdad? Y por eso se dio cuenta Lenin del fracaso de la Segunda Internacional. Y por eso escribe Estado de Revolución y por eso hace la revolución. Tiene que haber un movimiento. Si en ese movimiento va a ser el fracaso y va a venir la repetición. Y la repetición chapucera, así completamente. Continúo. Y eso es importante. Y este punto esencial de lo que les estoy comentando revela otro momento, que es el momento radical de lo lógico, ¿no? Y yo creo que ahí concordamos con Gigi, y sobre todo yo trabajo en eso, que es la tensión negativa radica en lo que es el famoso contragolpe. En el contragolpe se afirma, que Hegel lo trabaja, como ustedes saben, en la lógica de la esencia, el famoso Absolute Gegenstoß, ¿verdad? Que Gigi saca todo un libro de eso, y yo también escribo bastante sobre eso. Entonces, pareciera que lo que hay que entender es el contragolpe, ¿ya? Y ahí, esa afirmación. Entonces, Hegel no es un pensador meramente externo, menos totalitario, menos determinista, menos que no entiende lo singular y sea una mera subsunción de uno universal, no, nada con el paralogismo. No, Hegel es pensador de movimiento, pero no meramente movimiento en el sentido de la negatividad tampoco. No, es lo que Hegel busca, eso queda clarísimo en la ciencia lógica, es afirmar. Afirmar. La razón tiene componente afirmativo. Lo lógico es, en fondo, afirmación. Pero, ¿cómo afirma? En el contragolpe. Entonces, un momento afirmativo y conceptual que es lo propio del decir de Hegel y que es la base para comprender al filósofo suave. O sea, es la doctrina del concepto, de la ciencia de la lógica. En verdad, nunca hemos salido del concepto, dicho de otra forma, o sea, de la vida, del movimiento. Ya el ser en su inmediatez, como en la esencia de su mediación, inmediatez, inmediación, ser y esencia, si queremos, naturaleza y espíritu, mito y logos. Claro. En ese juego no hemos salido nunca, porque es ese juego de concepto, que es lo libre por antonomasia que está operando ahí a la vez. Y ahí está el contragolpe. O sea, ser y esencia es un contragolpe. Y ahí se juega la libertad. Y eso es lo que tenemos que pensar, yo creo, y eso es lo que intento yo, lo que hago yo, y lo que hace actualmente otros pensadores y amigos. De ese contragolpe se abre la posibilidad de afirmativa. Entonces, Hegel no es meramente, como se dice en ciertas lecturas francesas, así en forma peyorativa, que se ha pensado en la negatividad.
Y Nietzsche empezó la afirmación, está como contrapuesta, así como en contra, así, uno negatividad y otra afirmación, uno concepto y el otro vida. Entonces, esa típica como interpretación muy escolar de los franceses que atraviesa a grandes pensadores, incluso a Gilles Deleuze. Gilles Deleuze tiene estos matices, pero la atraviesa. Ya no, yo creo que no se sostiene. De ese contragolpe se abre la posibilidad afirmativa de liberar de determinaciones representativas lo que aparentemente brilla, ¿ya? En su inmediato, en su naturaleza, en su carácter ideológico. Eso que aparentemente que parece inamovible, como Nietzsche llamaría el sí y el amén, eso mismo está en movimiento. Y por eso nos podemos liberar. Y por eso hay historia, y por eso hay revolución, hay transformación, hay historia, crecimiento, y está todo pasando, o sea, está todo pasando. No, no es algo monolítico, rígido, cerrado sobre sí mismo, como si fuera una rueda de un hámster. No es eso en absoluto lo que piensa Hegel. Esto es, tanto el yo como el nosotros son partes de este dinamismo tenso que en la negatividad se afirma y en ello acontece la idea como un cierto... Oh, ya estoy comiendo ahora. Qué pena. En un cierto operador teórico, práctico, que va liberando al sistema de necesidad inmediata naturalizado. Hay que entender el texto de Hegel desde el concepto, desde la idea absoluta, ese final increíble, esas, no sé, esas 10, 12 páginas increíbles del final del texto, que a Lenin le fascina, a mí me fascina, y mostrar cómo lo que está operando es un movimiento de liberación de determinaciones, ¿ya? Que aparentemente están como encallecidas, representativas, naturalizadas, como si fueran por fuera del movimiento. Entonces, ahí Hegel está trabajando tremenda, finalmente, en la famosa idea absoluta. Cita de Hegel. El concepto se muestra, según lo considerado anteriormente, como la unidad del ser y de la esencia. La esencia es la primera negación del ser, que ha venido a ser por ello apariencia. El concepto es la segunda. O sea, la negación de esa negación. Por tanto, el ser restablecido, pero como una infinita mediación y negatividad del mismo en sí mismo. Fin de la cita del famoso texto del concepto. El concepto, esto es lo lógico por excelencia, afirma radicalmente la realidad es una negatividad, pero la afirma, o sea, la transforma, resquebraja la inmediatez aparentemente constitutiva que aparece. Y en esto, su carácter universal miente una universalidad, pero como diría Gille, rota, traspasada, herida, llena de sangre, con carne, yo diría con singularidad y con inmediatez por todas partes. O sea, por todas partes está perforada. Por eso Hegel dice, vida, yo, espíritu, concepto absoluto, no son universales, solamente como géneros superiores, sino son concretos. El famoso texto que está concretos. Estoy preocupado por la hora. Ya. En realidad, simplemente leí la primera parte y dejo el resto como para la conversación. Yo lo dejaría hasta acá, ¿sí? Porque ya llevo como 45 minutos y me quedan 2 tercios más. Pero yo creo que ahí se puede como entender un poco la lectura o mi lectura que propongo. Eso lo dejaría hasta ahí como Roberto. Porque te preocupado por la hora, ya son las 2 de la tarde. Las 12 del día en Colombia. Sí, te agradezco mucho. Yo tengo muchos problemas de conexión, entonces aquí hubo ruido y estoy duplicado. Entonces. Estás duplicado, estás paralizado y estás en movimiento. Mira, es verdad. Recién me di cuenta, hay 2. Claro. No se escucha sonido. Bueno, como Roberto se quedó sin audio, vamos a abrir el espacio de preguntas. Juan Camilo Carvajal, tienes la palabra. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, me escuchan. Buenas tardes a todos. Yo he seguido el trabajo de Ricardo Espinosa Lola, me interesa bastante. Y yo tenía una pregunta para saber si tal vez estaba muy perdido o estaba más o menos siguiendo la propuesta en general.
teniendo en cuenta los parágrafos 80, 81, 82 de la enciclopedia, donde él expone los momentos de lo lógico, podríamos decir que muchas de las lecturas que se han hecho no han podido superar esos momentos y se han quedado en el momento, por ejemplo, del entendimiento o máximo de la dialéctica. Muy bien, Es muy bien. decir, pura contraposición, Mm, negación sin afirmación. sí. Se podría decir que la lectura suya, la lectura que se presenta en los libros, acá en la ponencia, viene siendo ya eso especulativo como tal que aparece en el parágrafo 82. Eso es lo que yo veo ahí. Es decir, yo en muchos otros trabajos veo que se quedan, lo que hablaban de los kantianos, que es puro entendimiento. No Sí, sí, deja de... y no saben qué hacer con el movimiento de Hegel. Hay gente, hay kantianos, tengo amigos kantianos brillantes, no saben cómo reflexionar el movimiento propio del pensamiento. No, es increíble, o sea, no pueden. Buscan un principio regulador, buscan como un principio regulador para, si Hegel, no hay principio regulador en Hegel, claro. Entonces, en el fondo vendría siendo eso, es presentar el carácter propiamente especulativo de Hegel, que es material, que no es una especulación pandoquicista, ese idealismo caricaturesco que nos presentan, sino es ese, la especulación vendría siendo en cierta medida lo más material, en esa medida, lo más material frente a ese entendimiento y frente a esa dialéctica. Yo no sé si es que estoy confundido o esos parágrafos están presentes ahí en eso que... Gracias por tu comentario y pregunta. Sí, no, comparto plenamente. Dos cosas. Mira, ahora sale, mira, lo invito a ustedes, el 9 de, nada, el 9 de diciembre sale una entrevista gigante que me hicieron, Juan Camilo, y a los amigos que están viendo, 20 páginas en Ecuador. Sale una revista y se va a hacer una presentación. Y la entrevista se llama Hegel, el más materialista de todos. Entonces, casi toda la entrevista es sobre lo que he trabajado y Hegel lo inunda entero. Además, es pensado para los 250 años. Y ahí hablo de, pues como es una entrevista, me permite 1000 juegos, o sea, no es muy distinto a una conferencia, a un curso. La entrevista te da además fue una entrevista de varias horas, muchas horas, por eso está muy bien ahí. Y ahí explico todo esto como con detalle. Después lo podrán ver porque va a estar, es una revista online, en papel y online gigante, muy importante de Ecuador, y además está la presentación. Eso primero yo creo para la respuesta. Segundo, claro, lo interesante, por ejemplo, mucha gente en todas partes en el mundo, y en especial en Latinoamérica, eh, por muchas razones, ya por prejuicio, por lectura de primer Marx, por lectura de Feuerbach, por cierta lectura de la izquierda, de los marxistas, de los marxianos, de la teoría de las ideas latinoamericanas, o lo que sea, o por lecturas típicas feuerbachianas o las de Plejánov, que son muy fuertes en cierto ámbito de izquierda europea, también por eso. Y también, obviamente, con la presencia siempre de Kierkegaard, de Schelling, y en especial de Heidegger, que Heidegger utiliza a Schelling y Kierkegaard. El único enemigo que tiene Heidegger es Hegel, se puede decir. Entonces, por las lecturas, repito, pero en especial de Kierkegaard y Schelling, que son gigantes, pero que después Heidegger la introduce en Freiburg, hay en Latinoamérica, porque la gente lo sabe alemán, por lo que sea también, porque la ciencia lógica es un libro muy difícil, por lo que sea. Por tantas razones, lo que ha pasado es que se lee a Hegel, que llega a ser un escándalo, eso lo explico, llega a ser un escándalo, incluso en la ciencia lógica no se lee, o sea, pero todavía hoy, todavía todavía no está traducida los 3 tomos de televisión crítica. Duque lo ha hecho, Duque lo tiene, no ha salido el 3er tomo. O sea, todavía estamos en el 2020 y no hay en castellano una edición de los 3 tomos, o sea, el libro del ser, el libro de la esencia, el libro del concepto, el libro de ser, 1832, todavía no está. Abad tiene los 2 primeros, falta el de 1832, todavía en 2020. No está presente
Entonces, ¿qué pasaba? Siempre estaba en la enciclopedia a veces tampoco salía en el alemán, se leía en francés, o se traducía desde francés también. Entonces bueno, eso es complicadísimo lo que pasa en Latinoamérica, en las escuelas de Argentina, en la escuela de Centroamérica, en la escuela de México, en la grande escuela interpretativa filosófica, muchas de izquierda. Entonces, se sabe que Hegel es brillante, el papá de todo, típico, es gigante, papá de todo, el gran pensador del método dialéctico, pero en realidad no se le lee. Y si se le lee, se le lee como rarísimo, muy raro, repito, a todo esto, o la enciclopedia. Y la enciclopedia, para Hegel, formalmente la enciclopedia no es ni un libro ni filosófico, o sea, es un manual, es una enciclopedia. Luego, en la propia enciclopedia, formalmente no acontece lo lógico, es lo lógico despedazado. El lógico despedazado. Entonces, mucha gente confunde lo lógico de la enciclopedia con lo lógico mismo. Y ahí está un tremendo problema. Por eso Lenin y Marx, cuando lee a la ciencia lógica, ni más ni menos, le da la herramienta para entender el capitalismo. En el capitalismo mismo, puede entender, el capitalismo en su movimiento, donde todo el humano estamos dentro del movimiento, puede ver el valor, la acumulación, la cadena, el capital, la distribución, la producción, incluso ve pre-psicoanálisis, ve la subjetivación, el fetiche, incluso ve hasta lo que le pasa al hombre. O sea, todo eso puede hacerlo Marx porque lee la ciencia de la lógica, nada con la enciclopedia. Y para que sea Lenin ve que lo lógico era ni más ni menos la expresión del movimiento en el movimiento mismo. Luego se puede hacer hasta un proceso de transformación material, como lo lee Lenin. Pero no era la enciclopedia, porque la enciclopedia realmente lo lógico, la naturaleza y el espíritu es como ridículo, como si existiera lo lógico. No hay lo lógico. En lo que hay es naturaleza y espíritu, o si queremos, no hay naturaleza y espíritu, lo que hay es el movimiento mismo de las estofas que están siendo interiorizadas. Eso es la libertad en la esencia, y eso solamente se aprende cuando uno lee la ciencia. Es un texto cabrón, difícil, horroroso. Por lo menos Duque tiene dos tomos bien traducidos y comentados, se pueden leer en alemán, también hay la francesa, inglesa, italiana. Hay mucho trabajo sobre eso. Está mi libro de Hegel que apunta a eso. ¿Ya? Entonces, que yo puse, lo comento entero el libro, la enciclopedia. Cuando uno realiza eso, se da cuenta que obviamente la lógica de la enciclopedia era una lógica como ridícula. Mira, como si existiera algo por fuera que después se encarna en la naturaleza y después se interioriza en el espíritu. Eso, jamás pensó Hegel eso, sería como peor que un Hegel de Wikipedia, peor. Pero incluso así, como tú muy bien has visto, te has dado cuenta, genial, que Hegel se da cuenta de eso, inserta, obviamente, porque es un manual, pero en el manual tiene que hacerlo bien, pero el manual en sí mismo no está no está la Darstellung, no está la expresión metódica del texto, no está la expresión metódica, es un texto que te muestra las capas inmediatas de lo lógico a nivel de un manual. Pero para entender la experiencia del movimiento, simplemente se realiza, bueno, con la propia vida, con la propia biografía, a la altura de los tiempos, a la altura del acontecimiento y con lo lógico. Y por eso lo lógico tiene que ser reescrito. Por eso Hegel estaba reescribiendo lo lógico. Habían pasado 20 años, había que reescribirlo. Y si Hegel hubiera vivido como Hölderlin y como Schelling, y no se muere con la pandemia horrorosa, si no se muere, habríamos tenido una tercera edición de la ciencia lógica. Pues si se muere en 1840, 50, si se muere Hegel como los amigos, habríamos tenido una tercera edición de la ciencia lógica entera. O sea, si la ciencia lógica en la reedición del libro del ser tiene como 500 páginas, ¿no? Y si lo hubiéramos tenido entero, habríamos tenido la ciencia lógica, segunda edición, 1500 páginas. Y le aseguro, el libro del concepto corregido todo en el movimiento mismo. ¿No? Pues que no lo alcanza a hacer, pero se puede ver en las lecciones de Berlín, como ver eso. Clarísimo en las lecciones de Berlín se ve cómo se puede construir. Habríamos tenido un Hegel que no se muere, repito, en forma ridícula, infectado. Habríamos tenido en 1832 1500 páginas, o 1833, 1500 páginas increíbles de la ciencia lógica, con toda la altura biográfica y social e histórica de lo que estaba pasando. Y si Hegel sigue con todo su proceso, como los amigos, muere más de 80 años, habríamos tenido una tercera edición, lo más probable, de 2500 páginas de lo lógico. Eso es Hegel. Claro, eso es el porque lo lógico no es nada, es el movimiento mismo. Piensen en que Hegel era espinosista. El orden y conexión de las cosas es el orden y conexión de la idea. Y ese es el juego. Y por eso está el método, Lenin se da cuenta,
El pensamiento de Hegel es un método, y un método expresivo, donde se va articulando, y ahí está todo operando. Por eso Zizek dice, el más materialista de todo es Hegel, pero no lo dice Zizek, lo dice Lenin en 1914. Es una expresión de Lenin. Porque ahí que materialidad no es una madera, no es un muro, materialidad es transformación. Entonces, el pensador de la transformación, eso es lo material. El transformador del cuerpo, el cuerpo no es esto, ¿cómo hace el cuerpo? Hace una manito el cuerpo, o sea. No, es la articulación misma del movimiento, eso es lo más material de todo. Y por eso es un algoritmo de transformación. Bueno, y eso es fundamental, es en la lectura de lo lógico, que uno tiene que realizar a la altura de los tiempos. Eso podría decir para no extenderme más. Y yo podría decir una cosa más. Entonces, ese método no podría estar escindido del objeto. Vendría No, en siendo, absoluto, no. vendría siendo el mismo movimiento. Si tú lees, por ejemplo, ya formalmente, lo lógico en Hegel aparece desde el libro C en adelante, cuando dice el ser es lo inmediato indeterminado. El prólogo a la primera edición, el prólogo a la segunda edición, la introducción del texto, la introducción gigante de la segunda edición, la introducción pequeña, cómo es el inicio de lo lógico, esos textos no son lógicos, son textos también externos a lo lógico, que nos permiten entender lo que va a ser, pero son externos. ¿Dónde aparece lo lógico? ¿Dónde empieza a aparecer el método? El ser iluminado indeterminado. Y ahí aparecen todas las categorías, y las categorías empiezan unas con otras, todas están construidas desde la medida. O sea, desde la medida se construyen las categorías del ser, de lo cualitativo y lo cuantitativo, y mientras está escribiendo las categorías, a la vez está operando los momentos de la esencia, y a la vez son los momentos de la esencia lo que está en las categorías del ser. Y los momentos de la esencia están parados desde la relación absoluta. Y desde la relación absoluta está la relación de medida. Entonces siempre estuvo el movimiento operando. Pero en realidad la relación absoluta y la relación de medida están todas paradas desde la idea absoluta, que eran los momentos, la vida, el amor, lo teleológico, lo orgánico. Todo eso era la vida. Entonces, la libertad, o sea, las categorías del ser están paradas de las determinaciones de la esencia, pero las determinaciones de la esencia con las categorías del ser son dos caras externas e internas del movimiento mismo de lo libre del concepto que era la vida. Entonces, y eso es lo que uno va descubriendo en la medida que va leyendo el texto de Hegel. Pero incluso en el prólogo, a la primera edición, por eso me encuentro interesante a Lenin, porque no siendo filósofo, no escribiendo los Hegel Students, simplemente, o sea, ya en el prólogo, leyendo línea a línea Hegel, te das cuenta de eso, lo dice a cada rato. Está muy molesto con el kantismo, no es con Kant, el Hegel amaba a Kant, o sea, se lo sabe de memoria, pero el kantismo es como un modo de ser. El kantismo, que es una expresión alemana, atravesaba las aulas, universidades, las instituciones de Alemania, las instituciones europeas. Es como diría Nietzsche, hay como un laberinto ahí en Kant, en el kantismo. Y eso que atravesaba, entonces ya a la primera edición, Hegel va muchos matices mostrando qué es movimiento, y no es inmediatez por fuera. Y me gusta tanto porque Lenin lo pone en los textos en alemán, los va comentando y se da cuenta de inmediato. Y se da cuenta de inmediato por qué fracasa todo el proceso revolucionario, porque es una pura cáscara inmediata externa que finalmente el obrero no lo internaliza para nada, y el propio obrero sigue siendo un capitalista y se va a una guerra burguesa. Se da cuenta que un puro eslogan, los sindicatos, lo que se hablaba, el manifiesto, era puro eslogan externo. No había ningún proceso de movimiento. Entonces, pero Lenin se da cuenta en el prólogo, o sea, había que leer a Hegel, había que leerlo y te das cuenta cómo Hegel ya en los prólogos, en la introducción lo deja claro. Y cuando tú comienzas la lectura de lo lógico mismo, empieza todo, aparece todo lo que es la libertad del movimiento de la vida en su momento externo, categorial, y en su momento vivo, esencial. Pero eso lo tiene que hacer cada uno. Eso podría contestar. Gracias.
Muchas gracias. Alfonso Pedraza tiene la palabra. Sí, profesor, lo felicito, una excelente conferencia. Es que lo que hay que ver en la filosofía de Hegel es el movimiento del pensamiento. Y desde los materialistas, ellos hacen una interpretación real de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos parten de la materia, como lo dicen los Lenin y Sí. toda esa corriente. La naturaleza es la materia en movimiento. Y a partir de ahí, ellos emplean el método dialéctico, que es el que va a emplear Marx para su filosofía. Profesor, lo felicito, una excelente conferencia. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias. ¿Alguien del público tiene alguna otra? Roberto. Ya me funciona esto. John Larry tiene una pregunta. Ay, John Larry no lo había visto. Qué pena, Ricardo, te desactivé el audio. Sin culpa. Y John Larry, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes, profesor Ricardo. Larry, buenas tardes. Le agradezco la conferencia. Me llama mucho la atención en su lectura y en su conferencia la relación que establece con autores contemporáneos y con el marxismo. Específicamente lo escucha uno mencionar mucho a Lenin, la interpretación hegeliana a partir de Lenin y tal. ¿Podría usted señalar, digamos, algunos puntos concretos en los cuales Hegel ilumina actualmente la filosofía contemporánea? ¿Cuáles serían, digamos, como 2 o 3 aspectos concretos que le permita a uno, digamos, orientarse en la filosofía contemporánea a partir de una interpretación hegeliana? Gracias por tu pregunta y comentario, John Larry. Sí, mire, lo decía, por ejemplo, si queremos pensar con pensadores, o sea, Judith Butler, una gran feminista estadounidense, gran pensadora feminista, ahora ha estado muy presente en la pandemia, su investigación doctoral es Hegel y siempre está Hegel. ¿Y por qué? Pensando en un nosotros, como hablo yo, un nosotros de una forma sin violencia de afirmar y construir pueblos. Entonces ella, por ejemplo, una gran pensadora, o sea, gigante, hegeliana. O sea, entonces, interesante, en el grupo duro del feminismo, ¿verdad? El feminismo tiene muchos matices, pero dentro del feminismo, por ejemplo, ni más ni menos una gigante hegeliana. También hay una amiga que es Catherine Malabou, que es francesa, también, ella tiene mucho de Hegel también es feminista, derridiana, trabaja neurociencias, Malabou trabaja muchas cosas, pero también tiene una impronta hegeliana gigante la Catherine Malabou. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, pensamiento feminista actualizado, fuerte, con libros en los medios sociales, dos grandes mujeres que las conozco, Butler como Malabou, ahí está Hegel con todo presando, la Judith Butler más de la fenomenología del espíritu, la Malabou es más compleja, fenomenología y ciencia lógica, ahí fuertísimo. Slavoj Žižek, un tremendo filósofo esloveno que es muy fuerte en las redes sociales, que también es mayor, 72 años, lleno de enfermedades, lleno de enfermedades, que como los grandes pensadores actuales, fuerte, toda su obra, desde la tesis doctoral en Eslovenia, la tesis doctoral en Francia, su primer libro, el sublime objeto de la ideología, a sus últimos textos, completamente para entender la pandemia, o sea, un pensador que utiliza Hegel ahora, con muchos juegos de lo lógico, como lo trabajo yo, por ejemplo, y pasado por el psicoanálisis, yo trabajo más con Nietzsche, pero es más con el psicoanálisis, muestra una cantidad enorme de problemas que hay en lo humano ahora, hoy. Entonces ahí Zizek sigue trabajando con Hegel, otro pensador actual. Entonces, podríamos decir un teórico crítico actual. Entonces, feminismo, teoría crítica, los grandes psicoanalistas. Entonces, en el ámbito del psicoanálisis, por ejemplo,
Hegel tiene, a través de Coget, que era un francés que tenía una lectura de Hegel, más determinada, más estructuralista, más cerrada, más esencialista, en el lenguaje de la dominación, como hablan los lacanianos. Lacan fue discípulo de Coget, y estuvo en el curso de Coget del 33 al 39, donde estaba Hippolyte, ¿verdad? Estaba Merleau-Ponty, estaba toda esta gente famosa. Bueno, Sartre y Georges Canguilhem tenían los materiales del seminario, entonces hay mucha gente, entonces Lacan era de ese grupo, y después Lacan es un tremendo psicoanalista pensador, o sea, ¿por qué te quiero decir eso? Hasta en el psicoanálisis, o sea, en la clínica, donde la gente va para tratar su problema de depresión, neurosis, hasta en la clínica se mete mucho Hegel a través de Coget con cierta lectura de Lacan, hasta hoy. Entonces, en el psicoanálisis, en la teoría política, en la teoría, bueno, para que sea en la teoría política, en el ámbito teológico, Hans Kuhn, un hegeliano, entonces en ámbitos teológicos, bueno, está toda la escuela de mi amigo de Salvador, de Yacuría, ¿verdad? Que lamentablemente se lo cargaron a sobrinos, y la gente ahí, siempre ellos tienen a Hegel, a Marx, los tienen como motores para construir pueblos, motores, también tienen a Zubiri. Entonces, entonces Hegel está muy presente ahí en la UCA, que son de la Universidad Católica Simón Cañas, donde entonces hay muy presente también en cierta teología, en cierto ámbito político, como son los salvadoreños, para entender a Hegel. Entonces también, en el ámbito estético, el mismo Robert Pippin, Félix Duque ha trabajado en España, es traductor, el libro, ha trabajado Robert Pippin, Félix Duque, yo mismo, Gille y otro, Máximo Cacciari, un tremendo rendimiento de Hegel para todo lo que es lo estético en general y en arte en especial, de la plástica, el cine, el video, la música. Entonces Hegel a través del concepto se puede entender mil cosas que pasaron en el siglo XX y siglo XXI a través de un arte que ya no cree en la representación inmediata ni en lo mimético, ¿no? Sino donde el arte mismo se libera de lo mimético y se abre a la sensación, se abre libremente. Entonces hay cosas muy interesantes, por ejemplo, en el ámbito estético. Entonces, en distintos, para que las ciencias sociales, en distintos campos, actualidad, grandes pensadores, grandes escuelas de pensamiento, Hegel está pensando. En mi caso, yo también lo trajo para la teoría estética, teoría política. Estoy en este libro gigante de Lenin sobre Hegel, donde se puede mostrar un Hegel vivo, básicamente vivo, que yo creo que el mismo Hegel se entendía así. Hegel nunca se entendió como lo entienden a él, como pensar negativo, panoquicista, universal, burgués, cerrado sobre sí mismo. Hegel se daría dolor de barriga decir lo que dicen de él. Jamás lo pensó así. Él es pensador del movimiento con todo lo que eso significa, con toda la singularidad que eso significa, con todo lo abierto que eso significa. Frank Ruda, que es un alemán, su tesis doctoral muestra que la Aufhebung nunca fue cerrada, la Aufhebung, al contrario, la Aufhebung era lo abierto mismo del sistema, que lo histórico está perforado por todas partes, pasa una batalla, una pandemia, y lo histórico se va articulando y se abre, entonces nunca fue algo cerrado, algo determinado por fuera, es una lectura externa, como de caricatura externa, cantizante, de pensar a Hegel sin el movimiento mismo que lo articula. Eso podría contarte, John Larry. Gracias por tu comentario y pregunta. Yo creo que, Ricardo, que agradecerte, ya estamos a las 12:20, ya son 12:20. Vale. Nos interesaría mucho pensar en volver a encontrarnos para seguir discutiendo y hablando sobre Hegel, aprovechando esta situación de la pandemia. Nosotros este semestre estábamos estudiando filosofía del derecho en la maestría, y yo el otro semestre voy a tener un curso de fenomenología en el Fundamental, pregrado. la filosofía del derecho, fundamental. Sí. Leerlo con lo lógico. Es contra Jones, leerlo con lo lógico. Sí, el derecho adquiere una riqueza la filosofía del derecho increíble. Todo se juega en la eticidad. Ahí se juega todo, no en el derecho abstracto. El derecho abstracto es ser en su inmediatez. Todo se juega en la eticidad. Y ahí tiene una riqueza enorme en la filosofía del derecho. Para hoy, para los tiempos de ahora. Sí. Entonces, nada, yo creo que te agradecemos la presentación. Quedó grabada incompleta por el problema que tuve yo con el internet.
con el sonido, con el ruido del apartamento de arriba y esas cosas. Entonces vamos a subirla, te la enviaremos apenas la tengamos lista, porque se demora un par de días en editar. Listo, entonces te agradecemos mucho, Ricardo. También les agradezco mucho a ustedes, los participantes. Los esperamos esta tarde a las 5 de la tarde con la ponencia de la profesora Ruth Gordillo de la Universidad Católica del Ecuador, y yo cierro a las 6 de la tarde. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la invitación y sigan Muy pensando amable. con ustedes. Eso. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Abrazo a todos los amigos. El libro Hegel hoy funciona, hay muchas cosas nuevas en el libro que está Sí, hoy ya lo tengo, sí. ahí está lleno, actualizado ahora Hegel. Un libro entretenido. Sí, Qué bien, ya, abrazos. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.